¿Te gustaría poder agregar contenido extra a la página de productos, como puede ser un texto o un botón para una guía de tallas como la que estamos viendo? Y que además esa información la puedas administrar desde tu editor de plantillas directamente desde Shopify. Si es así, entonces quédate en este video, que es lo que aprenderemos. Así que comenzamos. Lo primero que quiero hacer antes de comenzar es pedirte que, si no lo has hecho, te suscribas a mi canal y des clic en la campanita. Esto para que estés al pendiente de próximos videos que vaya a estar subiendo. Y ahora sí, comenzamos con el video. Lo que vamos a hacer va a ser agregar a nuestra página de productos la posibilidad de agregar un texto como HTML en el que podamos editarlo, además de poder agregar una imagen para una guía de tallas. Y todo esto lo vamos a poder modificar desde la página del editor de templates en la vista de página de productos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra tienda y nos vamos a la parte donde dice tienda online. Te comento que estos cambios yo los voy a realizar en la página que utilizo para los videos de prueba, en donde utilizo el tema por default que se llama Debut. Entonces, si tú utilizas algún otro, quizá el archivo que tengas que modificar sea diferente, pero el principio es el mismo. Lo que vamos a hacer primero es irnos a nuestro tema activo y a la parte donde dice editar el código. Una vez dentro de nuestro editor de código, lo que vamos a hacer es agregar una librería que es la que nos va a permitir mostrar la guía de tallas como la vimos en el ejemplo. Esta librería se llama FancyBox y te voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Lo que vamos a hacer va a ser copiar 3 líneas de código que nos da la librería. La primera es para agregar jQuery a nuestro theme. En el caso del tema debut no lo incluye, entonces necesitamos agregar esa línea. Además de las siguientes 2 líneas que son las propias de la librería. Lo que voy a hacer va a ser copiar estas 3 líneas. Y dentro de mi código, en el archivo ThemeLiquid, lo vamos a pegar lo más abajo posible antes del cierre del head, pero arriba de la etiqueta Content for Header. Esta etiqueta lo que hace es agregar los scripts de Shopify, entonces vamos a agregarla aquí. En este caso, para mí va a ser en la línea 169, donde voy a copiar estas líneas de código. Las pegamos y damos clic en guardar. En nuestro sitio no va a haber ningún cambio, solamente agregamos las librerías. Por el momento no hay ningún cambio que se vea reflejado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser modificar el archivo del template de productos. Este archivo se encuentra dentro de la carpeta Sections y el archivo se llama producttemplate.liquid. Este es el mismo archivo que hemos utilizado en otros videos para agregar campos personalizados. Entonces, si ya has visto esos videos, puede que estés familiarizado con este archivo. Si no, te comento que este archivo es donde se maneja todo lo que se ve de cada uno de los productos. Es un mismo archivo para todos los productos, entonces aquí es donde vamos a hacer las modificaciones. Yo en mi caso quiero agregar los nuevos campos de texto y de la guía de tallas apenas abajo, después del texto que dice los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos, y que es un texto por default que agrega Shopify. Entonces vamos a buscar dentro de nuestro código dónde está esa línea. En el caso del tema debut, tenemos la línea que agrega el precio y el siguiente if es el que agrega el texto que vimos hace un momento, el de las políticas. Entonces, en este caso y para el tema debut, yo voy a estar trabajando en la línea 155 para poder mostrar los datos que quiero de información para mis productos. Lo primero que voy a hacer va a ser escribir un pequeño texto para ver si estamos en el lugar indicado. Escribimos prueba de texto en un párrafo, guardamos y recargamos nuestro sitio en la vista de algún producto, y aquí está, exactamente donde queremos que se muestre nuestro nuevo texto. Entonces, estamos en el lugar correcto, entonces comencemos a agregar la información que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer para poder ver esta información es agregar una información en la parte de hasta abajo de nuestro archivo, en una sección que se llama esquema. Esta parte es la que administra lo administrable dentro de nuestro theme y que es lo que nos permite agregar o modificar campos desde Shopify. Vamos a abrir el editor de la plantilla. Para eso nos vamos a tienda online.
Y dentro de nuestro tema activo nos vamos a donde dice personalizar. Una vez dentro de él nos vamos a la página de productos. Y aquí ya estamos viendo nuestro texto que agregamos hace un momento. Lo que vamos a hacer ahora es agregar la posibilidad de editar esta información desde esta página de edición de productos. Entonces nos regresamos a nuestro código y dentro de la sección de esquema nos vamos hasta la parte final. Todo esto que estamos viendo es lo que configura en el editor de temas los campos en diferentes idiomas. En el caso de nosotros lo vamos a agregar solo en español, entonces va a ser más fácil que lo que se ve ahorita. Y lo primero que vamos a hacer va a ser agregar una nueva opción. Después del último corchete, vamos a agregar una coma y agregamos lo siguiente. Vamos a agregar un nuevo tipo de información, en este caso será un separador, un header, y escribimos type tipo header. Escribimos coma y content personaliza un producto. Cerramos esto y agregamos una coma. Y vamos a agregar un nuevo campo para poder agregar una imagen. Este código te lo voy a dejar en la descripción del video también. El primer campo que vamos a agregar es del tipo Image Picker. Este es un selector de imágenes. Va a tener un ID que lo vamos a llamar image-tallas. Este texto es el que vamos a utilizar más arriba para llamar la información que agreguemos en este campo. Y le vamos a agregar un label, que es el texto que vamos a ver dentro del editor del template. Y le vamos a llamar imagen de tallas. Si yo guardo en este momento, me va a marcar un error. Vamos a ver si lo encontramos. Y es que nos faltan unas comillas justo donde empieza el nombre del content. En este caso, personaliza producto. Faltaban unas comillas. Ahora sí damos clic en guardar y listo, nos guardó correctamente. Si nos vamos a nuestro editor de tema, tendríamos que ver los dos nuevos campos que agregamos. Uno es el texto con el header para separar la información que dice personaliza tu producto. Y otro es la opción para agregar la imagen de tallas. En el caso tuyo lo verás así. Y aquí es donde podrás agregar la imagen que más adelante vamos a configurar para que se muestre. Vamos a agregar dos campos más dentro de nuestro código. Para eso agregamos lo siguiente. Un nuevo campo del tipo texto. Con un ID que se va a llamar tag tallas. Recuerda que los ID es el nombre con lo que podemos tomar más arriba en el código. Después le vamos a dar un label que será tag de tallas. Más adelante vas a ver a qué se refiere este campo. Lo que nos va a permitir es agregar este tipo de guía de tallas solo a ciertos productos si es que así lo queremos. Listo, ya agregamos el campo de guía de tag de tallas. Vamos a agregar uno más. Este va a ser del tipo rich text, que lo que hace es agregarnos un text area con opción para tener algo de texto en HTML. Con un ID rich
text product. Me falta la comilla inicial y la final. Coma y le damos un label que va a decir texto en producto. Cerramos. Con eso ya tendríamos listo nuestra parte del esquema. Guardamos y si todo está correcto y no falta ninguna coma o ninguna comilla, no nos dará ningún error. Listo. Con eso ya tenemos entonces la posibilidad de agregar la información desde nuestro editor de plantillas. A mí me pone ya una imagen porque es la que estoy utilizando como demo, entonces ya está guardada esta imagen. A ti te aparecerá así, a menos que ya cambies tu propia imagen, ya te aparecerá con la que tú agregues. Pero así es como se ve de entrada. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser cambiar la información que agreguemos aquí para que se vea en lugar de lo que agregamos como prueba de texto. Entonces dentro del código de nuestro archivo product template, nos vamos a la parte donde agregamos la prueba de texto. Esta, y vamos a comenzar a agregar la información que vayamos agregando dentro del editor de plantillas. Lo primero que vamos a hacer es agregar un enlace para ver nuestra guía de tallas que agreguemos. Vamos a ponerle dentro de nuestra etiqueta A un texto que diga ver guía de tallas. Dentro del href, que es el que nos indica el enlace que va a tener esta etiqueta, vamos a agregar lo siguiente. Vamos a escribir section para hacer referencia a la sección en la que estamos trabajando. Después punto settings, que hace referencia a toda la información que nosotros agreguemos en el esquema como settings. Y después el nombre que le dimos al campo donde vamos a agregar la imagen para las tallas, que en este caso le dimos el nombre image-tallas. Con eso ya estamos agregando un enlace a nuestra imagen dentro de nuestra vista. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un filtro para que esto nos lo genere como una imagen como tal. Vamos a poner un filtro de liquid. Para eso ponemos la barra vertical y escribimos img-url, dos puntos y entre comillas ponemos master. Esto lo que va a hacer es indicarle a Liquid que lo que estamos agregando aquí es una imagen y que nos la muestre del tamaño que nosotros la subamos. Aquí pudiéramos modificar el tamaño a la que queramos que se muestre, pero podemos dejarlo como master para que nos la muestre del tamaño que nosotros le indiquemos. Lo siguiente que vamos a hacer es a nuestra etiqueta de enlace agregarle una clase. Class. Esto para que tenga el estilo de botón. Estas clases son del tema de boot, entonces las escribimos tal cual. Button, espacio, otra vez button, doble guión, small. Esto lo que va a hacer es darle un estilo de botón pequeño. Si yo doy clic en guardar y recargo mi sitio, en lugar de prueba de texto ya veo el botón de guía de tallas. Si doy clic aquí me va a abrir la imagen, que en este caso me marca un error. Porque no la hemos subido. Pero quiere decir que ya está funcionando. Faltan algunas cosas por configurar. Lo siguiente que voy a hacer es agregar una imagen. Y guardo. En el código tendría que verificar que estoy poniendo información aquí antes de mostrar el botón. Eso lo vamos a hacer ahorita. Lo siguiente será entonces recargar nuestro sitio. Ya tengo una imagen indicada. Si le doy clic en el botón, tendría que abrirme esa imagen. Pero nos lo está abriendo como un enlace y no es lo que queremos. Lo que queremos es que nos la muestre como en el demo y que se abra en una ventana especie de pop-up y que para eso utilizamos la librería FancyBox. Entonces, dentro de nuestro código solo nos falta agregar un pequeño texto dentro de nuestra etiqueta enlace y este texto es data-FancyBox.
Con esto le vamos a indicar que el enlace que estemos utilizando nos lo abra dentro de una ventanita de FancyBox. Doy clic en guardar y regresamos a nuestro sitio. Y si doy clic, ya me lo abre en una ventana de FancyBox. Entonces el primer paso ya está listo, ya creamos nuestra guía de tallas. Entonces lo siguiente será verificar primero en nuestro código si es que estamos poniendo información de imagen, sino que no nos muestre el producto, para que no nos muestre el error que nos mostró hace rato de que le dimos clic y no tenía ninguna imagen seleccionada. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un filtro con un if, que lo que va a hacer preguntar si tenemos información dentro del campo de la imagen. Para eso agregamos if section.settings .image-tallas y cerramos el if y cerramos con un if. Con esto estamos verificando que si el campo section settings image tallas tiene información, entonces me muestra el botón. Si no tiene, no me lo va a mostrar. Guardamos y listo. Lo siguiente será agregar el texto que agreguemos dentro de nuestro administrador y que se llama texto en producto. Este texto lo voy a agregar arriba de la imagen. Entonces, arriba de la imagen agregamos lo siguiente. Agregamos un div con la clase. Voy a agregar una clase del tema debut, que lo que va a hacer es agregar un pequeño espacio abajo del texto que agreguemos dentro de la caja del administrador de Teams. Entonces, como clase ponemos product _policies. Después, dentro de este div vamos a escribir lo siguiente. Entre corchetes escribimos section settings punto y el nombre que le dimos al campo de texto enriquecido, que en este caso es rich text-product. Si doy clic en guardar y recargo mi sitio, no voy a ver ningún cambio porque yo no agregué información a ese campo. Si dentro de mi editor de Teams agrego algún texto, como por ejemplo este es un texto de prueba, vemos que nuestro editor visual ya se está mostrando. Puedo agregar incluso algunas negritas o algún enlace, lo que yo quiera. Y si guardamos y recargamos nuestra página, ese texto ya se muestra. Entonces con eso ya tendríamos la opción de mostrar un texto enriquecido dentro de todos nuestros productos. Además, una guía de tallas dentro de todos nuestros productos. Pero el campo que agregamos dentro del editor de Teams, que se llama tag de tallas, lo que nos va a permitir es seleccionar un tag en el que sí queramos que se muestre, por ejemplo, la guía de tallas. Quizá tú vendas diferentes tipos de productos y no todos correspondan a tener una guía de tallas, como el caso de este ejemplo, que tenemos productos como pueden ser fundas de celular, como pueden ser audífonos o cualquier otro tipo de productos en los que no quisieras que se muestre ese botón de guía de tallas. Entonces lo que vamos a hacer es primero ver que en todos los productos se esté mostrando la misma información y el mismo botón de guía de tallas. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar a qué producto sí quiero que se muestre esa guía. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser nuestro campo de tag de tallas. Esto es, como es un ejemplo, lo único que vamos a hacer es seleccionar una sola etiqueta que después vamos a tener que agregar a los productos en los que sí querramos que se muestre la guía de tallas, y con eso ya podemos tener un filtro. Una cosa más avanzada podría ser agregar diferentes etiquetas y que esas etiquetas nos permitan hacer el filtro para diferentes tipos de productos. Para este ejemplo vamos a utilizar solo uno y va a ser la etiqueta tallas. Entonces lo que vamos a programar a continuación es que todos los productos que tengan esta etiqueta muestren el botón y los que no tengan esta etiqueta no lo muestren. Entonces dentro de nuestro código vamos a agregar lo siguiente.
Primero vamos a poner dentro de nuestro campo de texto un filtro como el que hicimos para que si no existe información dentro de ese campo no nos lo muestre. Primero vamos entonces a agregar un if arriba del donde agregamos el texto y hacemos lo siguiente. If, podemos copiar este texto tal cual. Y con eso estamos preguntando si tiene información ese campo. Entonces que nos lo muestre. Cerramos nuestro if con un if. Y listo. Entonces ahora sí pasamos a poder hacer el filtro de nuestros productos en base a la etiqueta que hayamos seleccionado. Lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestro campo de etiqueta no esté vacío. Para eso agregamos un if. Section settings. .tag tallas, que es el nombre que le dimos. Aquí le decimos que no esté en blanco. Y cerramos la etiqueta. Y cerramos este if con un if. Con esto estamos preguntando que si el identificador de tallas no está vacío, entonces nos muestre lo que esté dentro de este if. Pero vamos a agregar también un else. Porque a lo mejor no indicamos una etiqueta y queremos de todos modos que se muestre ese botón de tallas. Esto podría aplicar si todos tus productos requieren que se muestre la misma guía de tallas. Entonces ponemos else y vamos a copiar lo mismo que tenemos ahorita. Listo. Lo siguiente que vamos a modificar es si el if es correcto, es decir, lo que esté en este espacio, haga el buscado de la etiqueta y solo se muestre cuando sea la etiqueta que indiquemos en nuestro campo. El else ya lo vamos a dejar tal cual como está, porque lo que está haciendo es que si no indicamos ninguna etiqueta, nos muestre el botón siempre y cuando el texto de la imagen no esté en blanco. Entonces lo siguiente que vamos a modificar es esta sección y para eso vamos a agregar un for. Que lo que va a hacer es tomar todas las etiquetas dentro del producto que estamos viendo. InProduct.tag. Y el for lo cerramos al final de este if. Con un for. Después del for, lo que vamos a hacer es verificar y comprobar que la etiqueta actual del producto, aquí lo que está haciendo va a ser recorrer tantas veces como etiquetas tenga el producto para verificar si la que nosotros indiquemos en el campo está dentro de las etiquetas que tiene el producto. Entonces vamos a hacer otro if. Que lo que va a ser preguntar si la etiqueta actual, que es la etiqueta actual del producto, contiene el valor del campo section.settings.tag tallas. Y este if lo cerramos justo antes del cierre del end for. Quizá pueda parecerte un poco revoltoso, pero ahorita te explico qué es lo que estamos haciendo. Con esto ya tendríamos filtrado. Primero hicimos un if en el que verificamos si el campo de tag tallas, que es el que tenemos a modificar dentro del editor de plantillas, tiene información o no. Si no tiene información, se pasa a la parte del else, que lo que hace es verificar si tenemos una imagen y si sí, nos muestra el botón. Si dentro de nuestro campo de tag de tallas tenemos alguna etiqueta indicada, entonces lo que va a hacer es recorrer todas las etiquetas del producto y si alguna corresponde a la que nosotros le estamos indicando en dicho campo, entonces nos muestra el botón. Si yo doy clic en guardar,
y recargo mi página en algún producto, estamos viendo el botón porque no hemos guardado nuestra etiqueta. Vamos a escribir tallas. Aquí me faltaba una S, por eso me lo estaba mostrando porque decía que estaba en blanco, pero porque le estaba indicando un nombre mal del campo. El nombre correcto que yo le indiqué es tags, tallas. Entonces ahora sí guardo y si recargo mi sitio, no me muestra el botón porque ningún producto de los que yo tengo tiene la etiqueta tallas. Yo le estoy indicando en mi página de vista del template que se muestre la etiqueta de tallas o la guía de tallas solo en los productos que tengan la etiqueta tallas. Yo en mis productos no tengo ninguno con esa etiqueta. Entonces ningún producto tendría que mostrarme ese botón. Entonces lo que vamos a hacer es a algunos productos agregarle esa etiqueta para que en esos productos sí me muestre el botón. Entonces nos vamos a nuestro catálogo de productos. En el caso de este demo voy a seleccionar la playera. Y dentro de las etiquetas de este producto le voy a agregar una que se llame tallas. Entonces si yo me voy a la vista de este producto, si recargo este que es una gorra, no me muestra el botón. Pero si me voy a mi vista de productos de la playera, seguramente le indiqué mal el nombre otra vez. Settings, image tallas. Este producto sí tendría que mostrarme la etiqueta tallas, porque se lo estoy indicando aquí. Déjame revisar el código a ver qué es lo que está fallando. Section settings. Aquí, en for, el product.tag me falta una S también. Aquí es product tags. Y en el campo section settings tag también me faltaba una S. Entonces si yo doy clic en guardar, ya tendría que mostrarme el botón en los productos que tengan la etiqueta tallas. Y le damos clic y nos la muestra. Si yo veo algún otro producto, no tendría que mostrarme el botón. Y así está. Entonces, actualmente solo me va a mostrar los productos que tengan la etiqueta tallas. Si yo quisiera que me mostrara el botón en todos mis productos y no modificar mi código como lo dejamos, entonces dentro de mi editor de plantillas, quito el texto de tag de tallas y guardo. Como ya no le estoy indicando que me especifique este botón en alguna etiqueta, entonces ya tendría que mostrarme ese botón en todos mis productos. Y así está. En el caso de este demo lo voy a dejar para que solo me lo muestre en los productos que tengan la etiqueta tallas. Y así de fácil es agregar a nuestros productos un texto que podemos modificar desde nuestra plantilla y un botón para ver nuestra guía de tallas en los productos que así lo necesitemos. Y así de fácil sería modificar también esta guía. Una opción más avanzada podría ser tener diferentes tallas para diferentes tipos de productos, pero eso podemos verlo en algún otro video utilizando MetaFields. En este video creo que lo último que me falta sería depurar un poquito el código. Quisiera que, por ejemplo, la librería solo se cargue cuando estoy en la vista de productos, que es donde la necesitamos. Entonces, si yo estoy en mi home, me está cargando la librería aún cuando no la necesite. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un filtro a mis 3 líneas de código que agregué en el archivo team.liquid para que solo se agreguen al código cuando esté en la vista de productos. Para eso hacemos lo siguiente. Vamos a agregar un if
y le vamos a escribir request.page-type contains. No, vamos a decirle igual y product. Aquí lo que le estoy preguntando en el if es que si el tipo de productos, el tipo de página es producto, entonces me agregue lo siguiente, que son los scripts y los estilos de la librería FancyBox. Y cerramos con un en if. Con eso ya tendría entonces mi página inicial y de categorías y de cualquier otra sin que me esté cargando la librería. Pero si me voy a la página de productos, en este caso a los que sí necesita que se muestren, voy a seguir viendo mi guía de tallas. Entonces con eso terminamos el video. Aprendimos cómo agregar un texto y un botón que nos muestre una imagen. En este caso nosotros le llamamos guía de tallas, pero tú puedes agregar lo que tú creas conveniente para tus tipos de productos. Agregamos la librería FancyBox, que te voy a dejar el enlace para que veas esta información en la descripción del video. Sin más, quiero agradecerte que hayas visto este video. Quiero pedirte otra vez que te suscribas a mi canal. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.